Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio de Casa sobre la Roca Tunja. Para nosotros es motivo de alegría que tú nos puedas acompañar el día de hoy, así que yo te quiero invitar a que donde tú te encuentres te pongas de pie, te dispongas para entrar en la presencia de Dios, para adorarlo, para darle gracias a Él y que nos acompañes en este tiempo de alabanza, de oración y de palabra. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón.
corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que prometí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder, amén, amén. Tú eres santo, tú eres santo, y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, y no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Muy buenos días a toda la Iglesia Cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Igualmente saludamos a todas las personas que se están sintonizando nuevamente por este canal para escuchar la palabra de Dios, recordando que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Vamos entonces hoy, el día de hoy, a seguir trabajando un tema que es bien especial en estos tiempos también de pandemia, y no solamente en tiempo de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, pero que tiene que ver con dos capullos del fruto del Espíritu, aunque vamos a trabajar en especial uno de ellos. Y vamos para un texto que está escrito en las Sagradas Escrituras en Daniel, capítulo 12, versículos del 12 al 13. Dice la Sagrada Escritura: dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Vamos a orar por esta palabra y por este texto tan especial. Padre Celestial, gracias, Señor Dios mío, te damos por tu palabra, porque tu palabra realmente tienen contenidos maravillosos, Señor Dios mío. Te doy gracias por este tiempo, por este momento, y pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu y llenes de tu Santo Espíritu a cada persona que hoy nos está viendo, está escuchando y viendo, Padre Celestial, este tiempo maravilloso de domingo, un tiempo para llenarnos de tu presencia, para edificarnos, para que tú nos enseñes, para que tú también nos corrijas, para que nos redargullas.
con el propósito de que el obrero esté preparado para toda buena obra. Señor, delante de ti, utilízame como esa vasija de barro y lléname de tu gracia divina, lléname de tu presencia, lléname con tu Santo Espíritu para poder pronunciar tu palabra y que ésta se haga conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. El tema que hoy voy a tratar es la paciencia de esperar con alegría. La paciencia de esperar con alegría. Y aquí vuelvo a decir que tocó dos capullos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es la alegría y que es la paciencia. Pero el punto más delicado en todo este aspecto es la paciencia, porque nosotros, vuelvo a repetirlo, que somos muy impacientes y nos cuesta mucho aprender a esperar en el Señor. ¿Eres de los que se sienten impacientes al hacer una fila y quieres avanzar rápidamente a tu meta? ¿Sería muy lógico si digo que Dios nos ha llamado a esperar? Sería muy de locura, perdón, si sería muy loco decir que Dios nos ha llamado a esperar. Y yo creo que este punto es bien interesante, sobre todo en nuestros tiempos, que todo lo queremos ya, que queremos que todo sea efectivo, que todo sea inmediato. Y uno de los aspectos más complejos en el hombre es aprender a esperar en el Señor. ¿No suena muy lógico que el llamado de Dios nos hace implique no ver inmediatamente todo lo que deseamos, sino que debemos esperar? Dios en esa espera va a hacer un trabajo extraordinario. Efesios 1:18 dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Esperar en tanta impaciencia que nosotros tenemos, seguir esperando cada vez que ahora el presidente nuevamente ha llevado el confinamiento hasta el 31 de agosto. Lógicamente que en estos momentos el pico del coronavirus está en su punto álgido y no sabemos cuánto tiempo pueda demorarse en ese pico. En estos momentos ha aumentado muchísimo la afectación en la salud y la expansión de una manera exponencial el COVID, y lo mismo el fallecimiento de muchísimas personas que ya han perdido la vida. Alguien decía que esto del coronavirus es como una ruleta rusa. Algunas personas son asintomáticas, otras personas logran pasar con algunos medicamentos y en casa, y otros entran en unas crisis profundas. Claro, esto puede ser recrudecido a través de las personas que tienen algunas complicaciones, la tensión alta, la obesidad, la diabetes, problemas respiratorios que ya vienen desde atrás, más con el coronavirus puede afectar completamente nuestra vida. Pero realmente en estos tiempos de impaciencia, porque ya llevamos prácticamente para 5 meses de confinamiento, hemos visto y hemos observado muchas cosas en nuestras vidas. El hecho de estar viviendo en una sola parte y dijéramos conviviendo, porque no solamente es vivir, porque nosotros estamos acostumbrados a que cada una persona saliera a trabajar y volviera a su casa, pero estar completamente en casa con las restricciones respectivas del pico y cédula, con todas las restricciones que tenemos para movilizarnos, con toda la limpieza y la desinfección que tenemos que realizar permanentemente, constantemente, el uso del tapabocas y el uso de todo lo que es el lavado de nuestras manos, el lavado de nuestras ropas, todo lo que ustedes ya lo saben. La gran dificultad que hemos tenido que experimentar es la paciencia. Y fíjate que no es una locura decir que Dios te manda a esperar, y Dios en la espera está trabajando en nosotros, que está trabajando en la formación de nuestro carácter y está haciendo muchas cosas. Y vamos a mirar un primer tópico precisamente que se llama la vida del cristiano es una vida de espera. Repito, la vida del cristiano es una vida de espera. Nosotros esperamos que seamos transformados en este cuerpo corruptible a uno incorruptible, y así poder ser libres completamente de este cuerpo de pecado y de muerte.
Esperamos que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia para así poder ver cara a cara el que amamos sin haberlo visto. Esperamos que Dios responda a nuestras peticiones para poder tener el gozo cumplido en esta tierra de todas sus promesas. Este camino no es de comenzar. Este camino no es de aguantar mucho tiempo. Este camino es de esperar hasta el final y aún más allá de la muerte. Repito, este camino es de esperar hasta el final y aún más allá de la muerte. Dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo. Y es una realidad que a Dios le gusta hacerse esperar, porque es muy grande y hermoso todo lo que Él nos quiere dar. ¿Sabías que la profesión del cristiano es esperar? Ojo con esto. ¿Sabías que la profesión del cristiano es esperar? Los cristianos llegamos graduados al cielo en la profesión de la esperanza. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes la esperanza que profesamos. Repito, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios quiere que te gradúes en la profesión de la esperanza. Por eso te va a hacer esperar, para ejercitarte, para entrenarte. Y sin este entrenamiento y sin esta formación que Dios nos da, pues es muy difícil que nosotros verdaderamente podamos entender y comprender tantas cosas espirituales que Dios nos quiere dar, y no solamente las espirituales, aún las materiales, pero lo que está por venir. Realmente la profesión del cristiano es aprender a esperar. ¿Eres tú de los que aprendes a esperar, lo que quieres todo inmediatamente? Los que ante las adversidades, ante las dificultades, nos volvemos, como dicen, como una fe de mantequilla, como lo que hemos hablado, personas sin compromiso. Abandonamos, hay personas que abandonan el hogar ante las primeras dificultades, ante los primeros roces. Entre parejas se dice es que somos el agua y el aceite, somos completamente diferentes, y el hombre y la mujer somos completamente diferentes, pero fuimos hechos complementarios. Lo que no tiene el hombre lo tiene la mujer, lo que no tiene la mujer lo tiene el hombre, y ambos fuimos hechos para ser una unidad, hombre y mujer, y conformar la familia conforme lo ha establecido Dios. Pero fíjense ustedes cuántos hogares en estos momentos se están divorciando, no se aguantan, no se resisten. Indudablemente hay fallas, hay debilidades en cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer. Ninguno de los dos somos perfectos. Y precisamente vamos hacia lo perfectible. Somos seres perfectibles, conforme nos lo enseñaba el pastor Darío en tantas predicaciones y en tantas intervenciones que Dios ha hecho a través de él. Nos enseñaba que el hombre no es perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Pero que el ser humano es un ser perfectible. Significa que tenemos errores, significa que tenemos manchas, significa que tenemos arrugas. Pero con qué facilidad nosotros abortamos, con qué facilidad nosotros desistimos y no perseveramos. Y hay que perseverar, dice lo que decía en Jeremías, decía el Señor en su palabra en Jeremías, que Él tiene planes de calamidad. No tiene planes Dios de calamidad, sino tiene planes de prosperidad, de bienestar, para que verdaderamente forjemos un futuro y una esperanza, una esperanza. Y la esperanza está en Dios, y para tener esa esperanza tenemos que aprender a esperar en todo tiempo. Hay personas que ante una adversidad en determinado momento o algún conflicto que tengan con algún miembro de la familia o de la iglesia se van. Su opción es abandonar, abortar. Esa es la solución. No, Cristo nunca nos ha enseñado eso. Cristo nos enseñó a perdonar. Cristo nos enseñó a poner la otra mejilla. Cristo nos enseñó no solamente a acompañar 1 kilómetro, sino a acompañarlo 2. Cristo te pidió a ti que si alguien te pide la camisa, dale el saco, dale el abrigo. Que si alguien te hace mal, devuélvale el mal con el bien. Que aprendamos a tolerarnos los unos a los otros. Aprendamos a confesar nosotros nuestras dificultades, nuestras adversidades. Aprendamos a pedirle al otro, ayúdame. Necesito ayuda, necesito que me ayudes a levantar, porque son mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta, porque si uno tiene frío, el otro lo calienta, porque reciben paga mejor dos que uno.
Y miren ustedes cómo Dios nos habla de que somos seres gregarios y que tenemos que aprender a esperar el proceso de crecimiento, de formación. Muchas veces nosotros desearíamos que ya se hiciera un cambio completamente en nuestro disco duro, que verdaderamente ya no afectara más la naturaleza pecaminosa ni la carne, y que no camináramos ya en la carne, sino camináramos ya completamente en el espíritu. Muchas veces nuestro carácter, nuestro temperamento, nosotros mismos nos hemos encargado para que se demore un poco el proceso, pero Dios no tiene afán, porque Él es el eterno presente. Él no fue ni será, Él es. A nosotros nos afecta el tiempo, y nos afecta el tiempo porque una de las consecuencias del pecado fue la muerte física. Entonces al morir físicamente el hombre, a nosotros se nos va cortando el tiempo. Y uno va viendo cómo va pasando el tiempo, y el tiempo pasa rápidamente y que deseamos las cosas ya. Una de las profesiones del cristiano es esperar. Y tenemos que aprender, eso se tiene que aprender. Definitivamente nosotros por naturaleza somos impacientes. Entro al segundo punto. En la Biblia se ve que Dios pasó por la prueba de la espera a muchos de sus hijos. Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac. Recuerden ustedes la promesa que Dios le hace a Abraham. El miércoles pasado precisamente tratábamos un tema que fue bien interesantísimo y mirábamos cómo Abraham es el padre de la fe. Abraham se arriesgó a salirse completamente de Ur de Caldea para seguir las indicaciones de Dios por fe. Lo que movió a Abraham fue la fe. Pero ojo con esto, Dios dice que él iba a hacer de él una gran nación. Y pasaron los 60 años, los 70 años, los 80 años, los 90 años y no tenía un hijo. La gran pregunta es, ¿cómo hago yo de que tú me has prometido a mí que vas a hacer de mí una gran nación y llego a los 90 años y no tengo ni siquiera el primer descendiente? Y Dios va a hacer lo sobrenatural porque Él es experto, Él es realmente maravilloso en que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y después de 90 años van a ser Isaac. Ahora, piensen ustedes en el tiempo que estuvo Isaac acá en la tierra también, o sea, el nacimiento de los 90 años de Abraham y el tiempo consecuente posterior para ir desarrollándose las promesas de Dios. ¿Cuánto tiempo tardó Abraham para creer? Y además de eso, su fe fue probada cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo. Y Abraham dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia, y por Abraham fueron bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para que la promesa se cumpliera? Y una vez cumplida, Dios le pide que sacrifique a su hijo y dirá, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para creer? ¿Cómo hago para esperar? Abraham es el padre de la fe. Y uno de los puntos vitales que tenemos que aprender es esperar. Isaac, otro ejemplo, tuvo que esperar que Dios le proveyera a su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo y no apresurarse a buscarse una por su propia cuenta. Jacob tuvo que esperar mucho tiempo hasta poder tener a su amada Raquel. Recuerda el trabajo que tuvo que pasar, alrededor de 14 años para poder tomar a su esposa Raquel, y todas las dificultades que tuvo Jacob, porque en base de que él fue engañador, porque él engañó a su padre para quedarse con la primogenitura también que le correspondía a Esaú. Recuerden ustedes todo lo que él tuvo que durar fuera de su casa, fuera de su parentela, viviendo lógicamente donde un familiar, y todas las dificultades que aún la vida de Jacob. Jacob es un hombre que precisamente a través de Jacob le van a cambiar el nombre del Señor y lo va a llamar Israel. Y por medio de Jacob es que va a venir pues las 12 tribus de Israel, y van a venir indudablemente en la formación de todo el gran pueblo de Israel. ¿Qué dificultades tuvo que pasar a Jacob? ¿Cuánto tiempo tuvo que aprender a esperar? Y aún los temores, los enfrentamientos. Cuando él regresó, el temor y el miedo de que Saúl lo matara, y tuvo que mandar una cantidad de camellos y una cantidad de ganado, y mandó una cantidad de criados, y por último tenía a sus esposas y a sus hijos hacia atrás, porque él temía que Saúl lo fuera a matar. Dios verdaderamente nos enseña, y en el camino de la vida,
tenemos que afrontar muchísimas dificultades y aún sufrimientos y aún adversidades, pero estas adversidades no son nada para lo que no nos alcanzamos a imaginar, la majestuosa herencia, porque la Biblia dice que somos coherederos junto con Cristo de toda la herencia espiritual. Otro ejemplo es José, que tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido sus sueños y todo lo que tuvo que pasar José. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastante tiempo hasta tomar posesión de la tierra prometida. Recuerden que duraron 40 años en el desierto y no entraron a la tierra prometida esa generación a causa de su incredulidad y su desobediencia. Tardaron 40 años, una generación completa murió en el desierto, pereció en el desierto a causa de su desobediencia, a causa de su incredulidad, no entraron a su reposo. Y ellos tuvieron que esperar muchísimo tiempo y sus generaciones, una generación entera, fallecer en el desierto. Y posteriormente empezar la lucha, porque no solamente eso no fue tampoco gratuito, eso no fue que Dios se la entregó. Ellos sabían que la victoria la daba el Señor, pero el pueblo de Israel tenía que salir a pelear, a tener a tomar posesión de esa tierra prometida que fluye leche y miel. Pero decían algunos de los espías que mandaron del pueblo de Israel que ellos se veían como langostas comparados con semejantes, aún dice que anaquitas vivían en muchas de esas tierras. Los anaquitas eran hombres grandísimos, eran hombres gigantes, se les llamaba. Y ellos tenían temor también de enfrentar una cantidad de adversidades, dificultades. David tuvo que esperar bastante tiempo después de haber sido ungido como rey para finalmente verse reinando. El miércoles pasado también tocamos así rápidamente la historia de David. La historia de David no fue tampoco sencilla y no fue fácil, aún para ser rey de Israel. Recuerden ustedes, a mí hay un pasaje impresionante de David que me impacta, es que David tiene un concepto muy claro de autoridad delegada de Dios. Siendo un hombre guerrero, siendo un hombre valiente, siendo ungido como rey, cuando Dios coloca en 2 oportunidades, coloca la vida de Saúl, el rey, en esos momentos de Israel, lo coloca prácticamente a merced de él, donde él podía perfectamente quitarle la vida. David pronuncia unas palabras impresionantes: mi mano no tocará al ungido del Señor. Qué concepto, qué sometimiento a la autoridad delegada, sabiendo de que él había sido ungido como rey de Israel. Mi mano no tocará al ungido del Señor. Qué respeto por la autoridad. Pasa ahora actualmente. ¿Será que nosotros respetamos a las autoridades? ¿Cuánto no hablamos mal de ellas, independientemente de toda la corrupción y toda la maldad que hay en el mundo? Porque el mundo viene con una perversión desde la misma rebelión de Satanás. Y el conocimiento del bien y del mal, y la caída de Adán y Eva, y toda la naturaleza caída, y desde que Caín mató a Abel, esto sigue, la sangre de Abel sigue clamando a justicia. Otro ejemplo es Job. Tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara y obtener una respuesta de su situación. La paciencia del santo Job se habla coloquialmente, y no solamente coloquialmente, es que realmente a través de toda la experiencia que tuvo que experimentar Job, un hombre recto, un hombre justo, un hombre que vino una prueba, no fue por producto del pecado, fue una prueba. No todas las cosas que provienen a los cristianos es por pecado, hay muchas cosas que vienen como consecuencia de una prueba. Jeremías tuvo que esperar durante gran parte de su ministerio hasta poder ver cumplida la profecía que Dios le había dado desde la cautividad de Israel. Daniel tuvo que esperar bastante tiempo hasta que Dios le respondiera a sus oraciones para que le revelara el futuro profético que iba a tener, y lógicamente el futuro que iba a tener el pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró mucho tiempo esperando la venida del Mesías prometido. Se hablan que después del Antiguo Testamento hay más de 400 años de silencio. 400 años de silencio. Hasta el cumplimiento de la venida del Mesías, que es Jesucristo. Ahí es cuando se habla de Macabeo, que fue el que liberó al pueblo de Israel. Después de todo este grupo va a salir el fariseísmo. Y bueno, va a ser un estudio en lo que es historia del cristianismo. Pero es bien interesante. Después de que viene el Antiguo Testamento y antes de la venida de Cristo, que sucedieron alrededor de unos 400 años de silencio. Esto es impresionante, todo lo que se tuvo que esperar.
Recordemos que para nosotros es mucho tiempo, pero para Dios un año es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús para que resucitara a Lázaro. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesús también le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y se desarrollara su ministerio. Y durante todo ese tiempo tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios, el momento adecuado. El tiempo de Dios, el Kairos. Se habla de dos tiempos, el tiempo del hombre, el Cronos, y el tiempo de Dios, el Kairos de Dios. Y a nosotros nos cuesta mucho entender y comprender el Kairos de Dios. Contrario a lo que podríamos pensar, esperar es duro. Esperar es desgastante. Esperar es una batalla constante. Esperar en Dios no es fácil, pero esperar en Dios no es quedarnos quietos, sentados, sin hacer nada. Repito, esperar en Dios no es quedarnos quietos, sentados, sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo. Esperar en Dios es que hay que aprender a desarrollar un capullo del fruto del Espíritu, que es tener dominio propio. Buscar a Dios constantemente para no tomar las cosas de nuestra propia rienda y buscar nuestras propias soluciones. Esperar en Dios significa nacer de nuevo, implica crecer, implica aprender a caminar en el Espíritu. Esperar en Dios significa ser guiados por el Espíritu Santo y caminar en santidad, entre muchísimas otras cosas que Dios está haciendo en nuestro carácter, en nuestro temperamento y en nuestro caminar diario. No podemos quedarnos estando quietos. Dice, no podemos esperar estando únicamente, como dicen, sin hacer nada. No, nosotros seguimos orando, nosotros seguimos estudiando su palabra, nosotros seguimos congregándonos conforme nos manda la palabra, seguimos diezmando, seguimos haciendo lo que Dios nos manda, esperando en Él en todo tiempo. Y entro aquí a hacer un tercer análisis, y este tercer análisis va a romper el ciclo de la predicación. Y la rompe porque vamos a ver unos casos específicos de lo que sucede cuando uno no espera en el Señor y todas las consecuencias que trae en la vida de una persona. Hay un caso muy emblemático de una persona que no supo esperar en Dios. No supo esperar en Dios y se desesperó. Como muchas veces nosotros nos hemos desesperado ante la pandemia, ante la situación económica, ante las adversidades, pero Dios nunca nos ha faltado. Eso es algo impresionante. Dios nunca nos ha faltado y nunca nos faltará. Y dice que esta persona se desesperó. Y de esta persona que estamos hablando y vamos a hablar ahora se llama Saúl, que fue el primer rey de Israel. Hay 3 historias de Saúl que nos enseñan cómo es el carácter que no sabe esperar en Dios. A través de este ejemplo bíblico verdaderamente vamos a aprender muchas de las cosas que le sucedieron a Saúl. El primer caso está descrito en 1 Samuel capítulo 10 versículo 8, cuando baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. 7 días, le dice el profeta Samuel. Y miren lo que acontece en 1 Samuel 13, capítulo 7 al versículo 11. Algunos hebreos, incluso, vamos a leerlo hasta el 13, dice, algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir del territorio de Gat, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando los 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero el profeta no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Esta era una labor que solo la podría hacer el profeta. Pero el profeta, el sacerdote, en ese momento Saúl es el que maneja, Samuel es el encargado de manejar toda la parte espiritual, y entonces Samuel no llegaba.
Y entonces dice que Saúl se encontraba con su ejército y el ejército empezó a desbandarse. Entonces, como no llegaba el profeta Samuel, pues él mandó a traer el holocausto y los sacrificios de comunión. Y ojo con esto, y Saúl, el rey de Israel, ofreció él mismo el holocausto. Versículo 10. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y miren lo que le contesta Saúl. Pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera ha implorado la ayuda del Señor. Él estaba esperando, era la bendición de Dios para la batalla, la guía de Dios para la batalla. Porque sin Dios, indudablemente, ¿cómo podemos ganar las batallas? ¿Cómo podemos ganar las batallas por sí solos? No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y Saúl estaba desesperado porque, lógicamente, el profeta no llegaba y no sabían entonces qué iba a hacer. Y es un impacto tremendo para el pueblo de Israel, porque al ejército de Israel también, ellos estaban no solamente acostumbrados, hacía parte verdaderamente de su creencia firme de consultar primero a Dios para después atacar o defenderse o buscar la dirección de Dios qué hacer. Como no llegaba el profeta, Saúl mismo, siendo el rey de Israel y siendo el que comandaba el ejército, tomó la decisión de él hacer el holocausto y ofrecer los sacrificios sin contar con el profeta al que Dios le había demandado y le había mandado, porque ese es el otro punto tremendo en el hombre, la obediencia. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y pereció toda una generación a causa de su desobediencia. Y la desobediencia es incredulidad. Si supiéramos las consecuencias de la desobediencia, tendríamos un temor a Dios. Y al tener el temor de Dios, deberíamos ser crédulos. No incrédulos, sino crédulos. Entonces dice Saúl, pensé, los filisteos ya están por atacarme. Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y miren las palabras que le pronuncia el profeta Samuel. Te has portado como un necio. ¿Cuántas veces nos hemos comportado nosotros como necios? Porque hemos sido necios. Y uno no puede negar delante de Dios y yo no puedo tapar el sol con una mano y decirle a Dios, no, es que yo he sido siempre muy obediente. No, nosotros muchas veces nos hemos comportado en desobediencia a su palabra y hay veces hemos pensado hacer las cosas a nuestra manera y no es a nuestra manera. Dios tiene un orden. Te has portado como necio. Le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Tremendo este punto, y es tremendo porque cada hombre, cada mujer creada sobre la tierra, en la presencia de Dios, cada uno de nosotros, Dios ya nos conoce antes de la fundación del mundo. Fuimos creados con un propósito, con un llamado específico. Que no nos llegue el tiempo de partir de esta tierra sin haber cumplido el llamado del Señor, sin haber cumplido su mandato. Y dice, el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Estamos cumpliendo el mandato de Dios. Y lo llamo también a la iglesia. Y hago una exhortación a la iglesia también, porque en la iglesia hemos venido hablando de que, dice la Sagrada Escritura, vayan y hagan discípulos. Es un mandato de Jesús. Es un mandato del mismísimo Dios. Y nosotros muchas veces dilatamos y nos decimos, es que yo no estoy preparado, es que yo tengo mucho que hacer, es que estamos tan ocupados en las cosas mundanas que nos hemos olvidado de las cosas de Dios. La Biblia nos manda a ser discípulos. Tus primeros discípulos son los de tu casa, tu esposa, tus hijos. ¿Cuántos discípulos tenemos para Cristo? Y muchas personas hemos llevado, o se han llevado vidas religiosas. Hemos estado en las iglesias, vamos a las iglesias como un acto religioso, pero no ha habido ningún discípulo. No hay testimonio de vida. El pastor Darío dio verdaderamente cómo el enemigo tiembla cuando hay un buen testimonio. No hay testimonio, no hay obediencia, no cumplimos los mandatos de Dios, desobedecemos todo lo que Él nos ha mandado. Vayan y hagan discípulos.
a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice Jesús. Y fíjense ustedes que nosotros, yo creo que la humanidad toda nos podemos circunscribir a Saúl. Y yo espero que esto no sea así. Espero que escuchemos la voz de Dios. Espero que rectifiquemos nuestra vida, nuestra creencia, que rectifiquemos nuestra relación con Dios, que rectifiquemos nuestra relación con nuestra esposa, que rectifiquemos nuestra relación con nuestros hijos, que rectifiquemos nuestra relación que tenemos también con la ciudad de Tunja, con el Boyacá, con Colombia, con la humanidad, con un compromiso verdadero, un compromiso con Dios. Cuando uno genera compromisos, genera responsabilidades. Qué importante hacer eso. Este caso de Saúl nos enseña que como la lógica de Dios no siempre se parece a la nuestra. Si para algunos esperar es una mala estrategia y pérdida de tiempo, para Dios la locura está en no esperar en sus promesas, en su tiempo y en su voluntad. Ese fue el caso de Saúl, a quien Samuel le dijo: locamente has hecho al no esperar en la orden que Dios te había dado. Saúl tuvo la capacidad de esperar el primero, el segundo y hasta el séptimo día. Pero cuando perdió la esperanza y presionado por las condiciones externas que le rodeaban, bajo una excusa que parecía santa, desobedeció el mandamiento inicialmente dado, tomando cartas en el asunto y desechando así la palabra de Dios. No nos podemos dejar presionar. No nos podemos dejar desesperar por las condiciones externas. No nos podemos dejar presionar por toda la situación adversa que se está viviendo, aún de la pandemia, aún el problema económico. Hay presiones sociales, hay presiones familiares, hay presiones en el trabajo, pero no podemos sucumbir ante las presiones externas. Debemos aprender a detenernos un poco para analizar las cosas y no tomar decisiones apresuradas. La espera a la que nos llama las Escrituras no es un estado de pasividad o de indiferencia, es un estado activo donde se están dando pasos preciosos. Así como el sacerdote Samuel llegó tarde, se puede apreciar que el Señor Jesús, en el caso de Marta y María, para resucitar a Lázaro, también llegó tarde, pues ya Lázaro había muerto. Samuel se presentó después de los 7 días. Jesús se presentó hasta el 4.º día después de la muerte de Lázaro. No se nos debe hacer raro si en nuestra vida parece como si Dios haya llegado tarde. No, Él nunca llega tarde. Hay que aprender a confiar en Él y a esperar en Él en todo tiempo. En este caso, Saúl trató de resolver una situación difícil ofreciendo él mismo el sacrificio, tomando facultades que no le correspondían. Y la llegada tarde de Samuel fue la que causó que Saúl revelara lo que había en su corazón. Algunas veces Dios llega tarde para revelar lo que hay en nuestros corazones. ¿Esperaremos en Dios aún si Él llega tarde? Para nosotros, porque Él nunca llega tarde, Él llega en el momento justo. Él sabía por qué tenía que demorarse y no llegar. No fue tan impactante de pronto una sanidad física que de pronto Él llegara y sanara a Lázaro, sino fue algo impresionante lo que ocurrió cuando Lázaro, después de muerto, resucitó de entre los muertos. Imagínate semejante milagro. Jesús sabía en qué momento iba a llegar. Me recuerda a mí también el caso del hombre ciego que tiene un encuentro con Jesús y los discípulos le hacen una pregunta capciosa. Le dice: Señor, como los judíos siempre interpretaban la maldad o las circunstancias difíciles, adversas, como una consecuencia del pecado, le hacen esta pregunta a Jesús. Y le dicen a Jesús: oye, Señor, ¿y este hombre que está ciego, quién pecó, sus padres o él? Y él dice: ninguno. Este hombre está ciego es porque hoy la gloria de Dios va a estar en él. ¿Qué significa? Dios había preparado ese tiempo y ese encuentro con ese ciego para hacer un milagro y devolverle la vista. Ojalá todos nos devolviera la vista de la ceguera espiritual en la que la humanidad entera está. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a esperar a Dios?
En la historia de Saúl aprendemos que esperar no es algo que debemos hacer solamente dentro de un plazo señalado. La espera no implica de ninguna manera un tiempo determinado. La actitud de esperar debe ser hasta el fin. La actitud de esperar debe ser hasta el fin. Nosotros tenemos que aprender a perseverar hasta el fin, tener fe y esperanza en el Señor hasta el fin y hasta más allá del fin. Como dijo Job en Job 13:15, en una versión determinada de las Sagradas Escrituras, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Segundo caso, primera de Samuel 14, 18, 19. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor, así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. En esta ocasión Saúl se vio en otra situación bajo presión, cuando pudo percibir que el campamento de los filisteos estaba en pánico, pero no sabía el motivo. El motivo era que su hijo Jonatán estaba derrotándolos junto con su paje de armas, pero él no lo sabía. Ante el temor se le ocurrió consultar a Dios y mandó a traer el arca, pero la presión de la situación y sus temores no lo dejaron descansar en Dios y tomó las riendas del asunto por su propia cuenta sin consultar a Dios. En el caso de David, vemos que David todo se lo consultaba a Dios. Antes de ir a una guerra, antes de cualquier situación, siempre buscaba la respuesta de Dios. ¿Tú lo haces? Antes de tomar una decisión, ¿buscas la dirección de Dios? David consultaba a Dios con el efod, mientras que Saúl lo hacía con el arca del pacto. Para Saúl no fue suficiente tener la majestuosidad del arca del pacto para consultar a Dios. Recuerden que el arca representaba la presencia de Dios mismo. Mientras que a David le fue suficiente para consultar a Dios el simple efod. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Pero cuando David finalmente tuvo el arca, le dio el verdadero valor que ya tenía y la honró como se lo merecía, a diferencia de Saúl. Saúl era la clase de personas que recibía una instrucción de Dios y no la obedecía. Como decían algunos, aquí en América las leyes se acatan, pero no se cumplen. Creo que continuamos con ese estigma y ese lema: las leyes se acatan, pero no se cumplen. Significa que Saúl recibía las instrucciones de Dios, pero no las obedecía. Es lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que la humanidad entera tiene una concordancia con la vida de Saúl. Creo que todos tenemos mucho de Saúl. Y que cuando se ven aprietos, no busca de Dios porque cree que es perder el tiempo. Y eso lo llevó a ser una persona que finalmente Dios no le contestaba, porque no valoró cuando Dios le habló por primera vez. Y no creó un hábito de buscarlo en cada situación. Por eso hay que hacer el devocional, por eso hay que buscarlo al Señor en todo tiempo. Por eso el día que Saúl fue a buscar a Dios para que le hablara, como se ve en el siguiente y tercer caso, creyó que podría entrar como si nada y que Dios le tenía que contestar inmediatamente. Pero a Saúl le faltó aprender que hay que esperar en Dios. Y entro al tercer caso, ya en los extertores de la vida de Saúl. En 1 Samuel 28, del 6 al 7, dice: por eso consultó al Señor. Pero él, es decir, Dios, no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales: búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Edor, le respondieron. Este último caso es la última etapa a la que llegó Saúl en su desesperación. Saúl se vio en aprietos y decidió consultar a Dios, después de que hizo y deshizo tantas veces sin tener en cuenta a Dios. El día que consultó a Dios y quiso tenerlo en cuenta, lo hizo porque estaba muy desesperado. Como muchas veces nosotros hemos buscado a Dios es en la desesperación. Ya cuando usted está bien, muchas veces nos olvidamos de Dios o nos hemos olvidado de Dios, nos apartamos de Dios, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de todas las directrices. Y como decía en el Huila, me dijo en algún momento, alguna persona me dijo, en ese entonces todavía no era pastor, yo estaba sirviendo en la iglesia y en ese tiempo yo estaba en la consejería y me dijo, me lo encontré en un momento que se había perdido el hombre, no volví a saber nada en una consejería que había tenido con esa persona, se perdió.
y no volvimos a saber nada más de esa persona. Le llamaba y no contestaba y bueno, dijimos. Después me lo encuentro en pleno San Pedro, San Pedriano, y me dicen, en plena rumba con todos los amigos, en farra y en trago y en toda la cuestión. Cuando la persona me vio y y me observó, se quedó como blanco y me dijo, en ese entonces, pero voy a repetirlo, no era pastor, dijo, doctor Carlos Javier, qué pena con usted, estoy haciendo un paréntesis. Espero que tu vida no esté en un paréntesis. Espero que en ese paréntesis Dios siempre ha derramado misericordia, pero ten cuidado con los paréntesis que hemos hecho en nuestras vidas. Y fíjense ustedes que Saúl está angustiado, está desesperado, está buscando la dirección de Dios. Dios no le contesta. Dios no le contestó. Y Saúl, como no esperaba en Dios, hizo lo que siempre hizo durante toda su vida y fue buscar sus propios medios para encontrar una solución y una respuesta. Eso lo llevó hasta el punto de consultar a una bruja y caer tan bajo en ir a buscar las fuerzas del mal para obtener una respuesta. En los caminos de Dios, a muchas personas les pasa así. Se acercan al Evangelio buscando una respuesta, buscando un milagro, buscando solamente una liberación, porque vamos tras una bendición, vamos tras una respuesta frente a algo concreto, pero no buscamos a Dios de todo corazón. Y como no se acercan buscando a Dios para reconciliarse con Él y arreglar cuentas, sino que se acercan buscando un favor, buscando un milagro y seguir tal como están, Dios muchas veces no contesta. Cuando las personas ven que no obtienen lo que quieren, siguen buscando en otro lado y hasta no les importa buscar al diablo para obtener lo que quieren. Y esto lo he observado muchísimo aún en personas que se supone que son creyentes. Cuando un ser amado, un ser querido entra en una enfermedad, entra en alguna situación, piden oración, se entregan al Señor y si no hay una respuesta ya, he visto a gente que se ha ido a buscar al indio amazónico, a buscar a San Gregorio Hernández para que lo sane y le hagan una cantidad de cosas y la gente se va para el otro lado en un acto desesperado y hay gente que ha acudido ya a la magia negra, como dicen, y a la brujería y a la hechicería y trabajar con ángeles caídos y una cantidad de cosas y fíjate la firmeza de su fe. Yo digo que es una fe de mantequilla. Ante un poquito de calor se deshace por completo esa fe. Necesitamos una fe como el oro, que ante el fuego verdaderamente se ve su pureza, se acrisola en las pruebas y en las dificultades. Conclusión. Esperar en el Señor no es algo que hacemos porque no tenemos más opción. Esperar en el Señor no significa que ya hemos agotado todas las posibilidades. Esperar en Dios lo hacemos incluso cuando tenemos otras opciones. Debemos esperar en Dios hasta que Él responda y si no responde, debemos esperar más. Si consultamos a Dios y abandonamos la oración porque no nos ha contestado aún, es como si nunca hubiéramos consultado a Dios. Jesús nos habló de la oración, habla de la viuda ante el juez injusto y nos dijo que es necesario orar y no desmayar. Orar permanentemente y no desmayar. Esperar no es quedarse sentado viendo al cielo a ver qué pasa. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe del cristiano. Repito, el tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe del cristiano. Es el tiempo para orar, es el tiempo para ayunar, es el tiempo para buscar al Señor, para que nos fortalezca, para no rendirnos, para no desesperarnos, para no cansarnos en esperar. Vengan a mí todos que estén cargados y cansados, que yo los haré, ¿qué? Descansar. El enemigo de la espera es cuando nos rendimos. Cuando nos cansamos de esperar, comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y es como decirle a Dios, ya no confío más en ti. Ya no tengo nada que esperar y solucionar en esta situación. Por eso voy a buscar la solución por mis propias fuerzas. Los que esperan hasta el fin y hasta más allá del fin son los que obtienen las promesas. La espera tiene la capacidad de sacar lo que hay en nuestro interior. El tiempo de espera va a descubrir nuestros verdaderos intereses e intenciones. La espera tiene la capacidad de revelar si vamos a negar a Dios. Es la que va a sacar a la luz los fundamentos de nuestra fe. Por eso en el caso de Saúl, sacó la rebeldía y la obstinación de su corazón. En el caso de David,
la mansedumbre y la humildad. En el caso de la mujer del flujo de sangre, sacó la determinación y fue fe. ¿Qué fruto producirás tú a través de la prueba de la espera? Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana, yo creo que todos nos parecemos a Saúl y queremos pedirte perdón, Señor Dios mío, cuando no hemos aprendido a esperar. Perdónanos, Padre bendito del cielo, cuando hemos tratado de buscar la solución por nuestros propios medios, utilizando nuestros propios recursos, sobrepasando y muchas veces desobedeciendo tus órdenes, tus directrices. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando no hemos obedecido. Perdónanos cuando hemos sido incrédulos, cuando no hemos tenido ese temor de Dios. Cuando verdaderamente, Papito Dios, hemos querido que todas las cosas se nos den inmediatamente y cuando no las obtenemos es cuando verdaderamente caemos y fallamos. Perdónanos, Señor Dios mío, todas esas pésimas decisiones, pésimas, pero pésimas decisiones que hemos tomado cuando no te hemos consultado, cuando no te hemos buscado, cuando no nos hemos dejado dirigir porque no hemos tenido un corazón enseñable. Perdónanos, Señor. Y cada uno de ustedes allí analice su vida y analicemos nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Esperar en el Señor no es quedarnos quietos, esperar en el Señor es orar, esperar en el Señor es la lucha, conforme a lo que decíamos. El tiempo de la espera es el tiempo de la batalla de la fe del cristiano. Es el tiempo para orar, para buscar al Señor que nos fortalezca, para no rendirnos, para no desesperarnos, para no cansarnos. Es un tiempo en el cual seguimos congregándonos, seguimos buscando tu presencia y esperar hasta el fin y más allá del fin. La profesión del cristiano es la espera, el cumplimiento de las promesas de Dios. Oro si estás pasando dificultades. Oro si estás impaciente, porque Dios tiene un propósito también de formar tu carácter, tu temperamento, de moldear ese carácter conforme al carácter de Cristo, de aprender a responder bíblicamente y a pesar de las dificultades y las adversidades, a aprender a amar a Dios, a aprender a amar lo que Él nos ha dado, a apreciar lo que Él nos ha dado. Yo con esto, aprender a esperar con alegría, porque lo que nos espera es una gloria inmarcesible en Cristo Jesús. Es una obra, es una gloria maravillosa que no alcanzamos ni a entender ni a imaginar la magnitud de estar en su presencia. Señor Jesús, tú te has ido porque dice tu palabra que te fuiste a preparar una morada para nosotros en el cielo. Oro para que nuestra confianza esté puesta en ti y oro para que todos nosotros perseveremos hasta el fin y más allá del fin. Gracias, Señor, y esperamos tu segunda venida, Cristo Jesús. En tu nombre, Señor Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Pregunta, ¿cómo hacemos para aprender a esperar? Necesitamos tener a Dios y necesitamos entregarle nuestra vida a Dios. Necesitamos ese nuevo nacimiento, necesitamos crecer, necesitamos madurar espiritualmente. Y para empezar a desarrollarnos espiritualmente es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tú recibas a Cristo en tu corazón y nazcas de nuevo. Y para hacerlo, yo te invito a que hagamos una oración. Si estás por primera vez aquí en la iglesia, si vienes por primera vez y estás escuchando este mensaje, es necesario que tú le abras las puertas de tu corazón. Y repite conmigo esta oración, repítela con fe, creyendo y con todo en tu entendimiento. Repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y confieso con mi boca que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Moriste en la cruz del Calvario para traerme salvación y vida eterna. Resucitaste entre los muertos conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por toda mi impaciencia, por toda mi incredulidad, por tratar de solucionar mis problemas o las dificultades por mis propios medios y no buscarte de todo corazón. Perdóname, Padre bendito del cielo, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén.
Vamos a orar por todas las personas que están cumpliendo años. Padre, mi Señor Jesucristo, oro por cada persona que está cumpliendo años, vaya cumplido años en esta semana. Te pido por ellos, te pido que les des esa sabiduría bien en lo alto. Te pido para que aprendamos a ser esos hombres y mujeres prudentes y no necios. Oro para que podamos entender y comprender. Abre, dales el entendimiento, dales el discernimiento y que nosotros y que ellos puedan entender el llamado que tú les hiciste para poderlo poner en práctica y hacerlo en sus vidas, porque la felicidad del ser humano es cuando cumple el propósito de Dios. Oro para el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas y oro para que sus anhelos, sus sueños se redireccionen conforme al propósito divino. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Quiero que oremos también por todas las personas que se han graduado virtualmente en algún área del conocimiento, en algún arte. Padre Celestial, delante de tu presencia, oro por aquellas personas que han obtenido ya algunos logros y algunas graduaciones virtuales también que han tenido en su vida. Oro para que esos grados verdaderamente estén colocados delante de ti, para que sean instrumentos tuyos para traer bendición sobre la tierra. Utilízalo, Señor, y bendícelos. Yo bendigo el fruto del trabajo de sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oremos por los diezmos y ofrendas. Gracias por cada persona que hace sus donaciones. Gracias por el sostenimiento de las 400 niñas que hay en los hogares. Gracias por el sostenimiento también de la iglesia, porque lo hacemos es a través de lo que obedecemos tu palabra en obediencia a los diezmos y ofrendas. Padre, mi Señor Jesucristo, oro por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerda que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice a cada persona que diezma y ofrenda en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy es domingo, y hoy tenemos la Santa Cena. Hoy quiero que todos compartamos del pan y del vino. El pan que representa el cuerpo de Cristo y el vino que representa la sangre de Cristo Jesús. Vamos entonces, y los invito muy cordialmente a participar de la Santa Cena. Si están en familia, reúnanse a tomar el pan y el vino, porque es de una gran bendición. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por este pan y por este vino. Oro por todas las personas que están enfermas, no solamente en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Oro para que traiga sanidad verdaderamente a sus cuerpos, no solamente a sus cuerpos. Oro por la sanidad de su alma, de su parte emocional. Oro, Padre del cielo, y de su área espiritual. Oro verdaderamente, Papito Dios, por todas las personas. Y oro por nosotros, para que aprendamos a esperar en el Señor, para que aprendamos a ser hombres prudentes que edificamos nuestra casa sobre la roca, que aprendamos a ser crédulos y que aprendamos a esperar hasta el fin y más allá del fin, que mi esperanza está puesta en el Señor, que mi fe está puesta en el Señor, sin importar adversidades, dificultades, ni aun la muerte misma, porque Dios es el que cumple sus promesas. Señor, bendecimos este pan y bendecimos esta copa de vino y la vamos a tomar en acción de gracias a ti, Cristo Jesús. Vamos a tomar el pan. Padre mío, Jesucristo, te doy gracias por este pan. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu.
Vamos a tomar el vino. Padre, mi Señor Jesucristo, límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y de toda mancha. En tu nombre, Cristo Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Amén, iglesia. Quiero darle las gracias a Dios por sus vidas. Y espero que este tiempo maravilloso nos edifique y nos llene de su presencia para que Dios nos fortalezca, para que no te desanimes, para que no te desesperes. Dios es Dios y Dios no ha muerto. Él está con nosotros. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.